Buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Empezamos de nuevo nuestra jornada espiritual, conociendo lo que significa los misterios de la salvación. Martes pasado, nosotros empezamos también este proyecto de conocer y de apreciar lo que significa la iglesia doméstica, cómo se puede vivir la fe desde nuestras familias, nuestros hogares, partiendo de la familia sagrada de Jesús, de María y de José. Hicimos un hincapié a lo que enseña la iglesia en el Concilio Vaticano II, en un documento precioso, un documento de Lumen Gentium. Lumen significa luz, Gentium significa naciones, la luz a las naciones. En ese documento, en parágrafo 9, se dice que la iglesia es el pueblo de Dios. Una definición de la iglesia muy entrañable. Y luego se dice en parágrafo 11 que esta iglesia se expresa también en una manera más profunda cuando vemos que la familia es la cuna de la iglesia, es lo que llamamos la iglesia doméstica, una iglesia donde todos nosotros empezamos de caminar con nuestro Señor Jesucristo, la familia, el hogar. Y esta tarde yo quiero que compartimos lo que significa las preparaciones para la celebración de misterios de nuestra fe. Los misterios de la fe son importantes en la iglesia. La liturgia. La iglesia no puede vivir sin la liturgia, sin los sacramentos, sin, por ejemplo, la Santa Misa. Fue el Papa San Juan Pablo II que decía que la iglesia vive de la Eucaristía. Si quitamos la Eucaristía, si quitamos la Santa Misa, si quitamos los sacramentos, si quitamos las celebraciones santas de la iglesia, no habrá una iglesia. Y ahora necesitamos también pensar, apreciar lo que significa prepararse para la celebración de los misterios de la salvación. En nuestra vida diaria, en nuestras relaciones humanas, en nuestros compromisos humanos, hay tiempo para prepararse. El que va a la escuela se prepara. El que va a aprender un trabajo se prepara. El que quiere ser, por ejemplo, un piloto, tiene que prepararse muchos años antes de ser un piloto. Los que tienen carrera de la medicina, de la enfermería, tienen que estudiar muchos años. Estudiar de una manera teórica y también práctico para ayudar a la gente mejor. Nosotros preparemos para las fiestas de nuestros cumpleaños y de nuestros aniversarios. Por ejemplo, si una niña va a celebrar su quinceañera en nuestra comunidad, los papás preparan. Vienen a inscribirse en la iglesia, se preparan para tener un salón, se preparan para
recibir o preparar las cosas como limosina que va a llevar a la niña a la Santa Misa y al salón de la celebración. También en el mundo espiritual, en nuestra relación con Dios, hay que prepararse. Y yo quiero hacer una referencia a lo que hemos celebrado durante la Semana Santa. Si regresamos un poquito y revivir la Semana Santa, recordamos que la Semana Santa empezó con el Domingo de Ramos. Y en el Domingo de Ramos, nosotros leemos dos evangelios. Un evangelio nos habla de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Y luego nosotros leemos la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En este año 2020 leemos el evangelio según San Mateo en el ciclo A de la iglesia. El ciclo A de la celebración de la liturgia de la iglesia. Nuestra lectura en este día fue el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 17 hasta 19. Una breve lectura que nos ayudó a entrar en la celebración mayor de la iglesia, la Semana Santa. En esta lectura nos dice que Jesús mandó a dos apóstoles para que vayan y preparan para la cena de Pascua, para la última cena. Él mandó a Pedro y Juan. Pedro era el primero de los apóstoles. Juan era un discípulo amado que siempre está muy cerca de nuestro Señor Jesucristo. Juan fue el único apóstol que estuvo a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo el día que Él murió, el Viernes Santo. Pero muy interesante, Jesús decía, vayan para preparar un lugar donde vamos a celebrar la cena. Preparación. Wow. Anticipación. Uno tiene que anticipar, prepararse. Nosotros que somos sacerdotes, muchos años de prepararse para ser sacerdote, conociendo lo que significa la historia del sacerdocio, conociendo a los sacerdotes que han sobresalido, personas como Juan María Vianney, personas como Padre Pío, personas como San Carlos Borromeo, que le gustaba enseñar a los seminaristas. Personas como Futun H. Shin, un obispo que escribió un libro sobre la vida de los sacerdotes. Un libro titulado Un sacerdote no es para él mismo. A priest is not for himself. Estas preparaciones. Leemos en el seminario las historias de estos hombres. La historia de Oscar Romero, un sacerdote en aquel entonces, en 1984, que murió cuando estaba celebrando la Santa Misa. Entonces, nos inculcaron estos sacerdotes sus virtudes, preparándonos para el sacerdocio. Conociendo la historia de San Tomás de Aquino, que escribió muchos libros sobre la Eucaristía. Conociendo la historia de San Agustín, que era un joven rebelde y luego fue una persona importantísimo en la iglesia, preparándonos para el sacerdocio. Era lo que Jesús hizo. Vayan para prepararse, preparar el lugar, preparar el lugar para la celebración.
la preparación para la Santa Misa, para las celebraciones litúrgicas, para los misterios de la fe, han de empezar en el hogar, en la familia. Por ejemplo, los domingos son los primeros días de la semana. Recordamos que en la historia de los judíos, ellos celebran los sábados. El sábado, Sabbat. Los judíos tienen mucho respeto a Sabbat. Es un día santo. Los cristianos, partiéndonos del misterio de nuestro Señor Jesucristo, empezamos a celebrar los domingos. Entonces la gente nos pregunta, ¿por qué no celebramos los sábados el último día de la semana? ¿Por qué hemos de celebrar el primer día de la semana? Este tiene una significación espiritual muy fuerte. El primer día, el día de la creación. Jesús resucitó el día de domingo, el día de recreación. Entonces Él empezó de ser el Señor de los señores y Dios de los dioses. Él empezó de ser el Alfa y Omega. Entonces los cristianos sigamos las huellas de Jesús. El día de la resurrección es el primer día de la semana, el comienzo de la vida espiritual, el comienzo de la vida cristiana. Entonces nosotros celebramos la misa, el día de obligación, el día de mucho amor, el primer día. El primer día es importante en la historia de la salvación y en la historia de la creación. El primer día. Muy importante. Este nos da lo que llamamos, en lo que decimos en Alemania, Bereshit, al principio, el primer día. Por eso, preparamos el día sábado para el domingo. Y si ustedes conocéis un poquito en el mundo espiritual, la iglesia en su sabiduría, los sábados que no son sábados durante las fiestas grandes, por ejemplo, Navidad o durante el tiempo de Pascua, celebramos cada sábado el día de la Santísima Virgen María, los sábados. ¿Por qué? La Santísima nos prepara para el día de su Hijo. En la familia, los padres preparan a sus hijos para el día de domingo. Entonces necesitábamos una mamá que nos prepara. El sábado también, rezando el rosario, contemplamos el misterio gozoso de anunciación, de visitación, de nacimiento de Jesús, de la presentación de Cristo en el templo y de encontrar o de la pedida de Cristo en el templo. 5 misterios gozosos nos prepara. La mamá nos prepara. La mamá prepara a la familia, prepara a los niños. Yo recuerdo cuando era niño, los sábados tenemos que siempre mamá asegura que las vestiduras para domingo, las ropas están bien planchadas. Esperamos el día de domingo. Yo nací así. Por eso tenemos también ropas especiales, vestiduras bellas para los domingos. El domingo es importante, muy, muy importante. Por eso el Papa Juan Pablo II escribió una exhortación apostólica llamándonos a preparar para días Domini, el día del Señor. Muy importante. En la familia doméstica es donde se prepara. Mañana es domingo. Recordamos lo que ocurrió en el mundo bíblico en el Salmo 122, donde decía, qué alegría tengo cuando me dijeron,
vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ahí. Muy bien. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Entonces, preparándose es un momento de tener alegría. Por eso, en la familia se puede prepararse leyendo las lecturas que se van a leer el día siguiente, a los pies de la Santísima Virgen María. Ella nos enseña lo que va a hacer la liturgia de domingo. La mamá prepara los corazones de sus hijos. Personas como San Luis María de Montfort, los sábados son importantes. El día de la mamá, el día para pedirle los hilos a la Santísima Virgen María, preparando su sacerdote, porque los sacerdotes tienen una conexión a la Santísima Virgen María, un enchufe grande. Ella es la madre de los sacerdotes. Entonces, San Luis María de Montfort daba mucha atención a la devoción a la Santísima los sábados, preparándose para celebrar los misterios de la salvación el domingo. Entonces, en se resalta que necesitamos preparándonos, anticipar el domingo, empezando en la familia, empezando en lo que yo voy a ofrecer a mi Dios. En el Salmo 116, que el Salmo decía en inglés, what can I give the Lord for his goodness to me? The cup of salvation I will raise, I will call upon the name of my God. ¿Qué voy a dar al Señor por su bondad hacia mí? La copa de salvación levantaré y llamaré el nombre de nuestro Dios. Entonces uno prepara desde la familia. ¿Qué voy a dar a mi Señor? No podemos ir a la presencia del Señor con manos vacíos. No se puede. Cuando tú en las comunidades antiguas, y aunque ahora también en las comunidades importantes que tenemos, cuando vamos a visitar una persona importante, uno lleva algo. Lleva algo. Material y también espiritual. Primeramente vamos a hablar de lo material. Que uno puede decir, ¿qué voy a dar al Señor? El Señor me ha bendecido esta semana. ¿Qué voy a ofrecer a mi Dios? Y la iglesia lo llama la colecta. Ofrecimiento. Si leemos como la iglesia antigua vivía durante el tiempo de San Justino, él escribió cómo se celebraba la Eucaristía en las iglesias antiguas, las iglesias apostólicas. Él hizo una hincapié sobre la ofrenda, porque la ofrenda es para ayudar que la iglesia pueda seguir su obra de ayudar a los pobres, hacer obras sociales, obras caritativas. Uno puede decir, voy a dar mi décimo a mi Dios, que corresponda a nuestro Dios. Y mi familia, el Señor me ha dado, voy a dar a mi Señor. No tiene que ser algo que nosotros necesitamos un convencimiento desde fuera, sino tu vida con Dios. Mi Dios ha sido bueno conmigo. Mi Dios me ha ayudado a tener mi licencia como una enfermera. El Señor me ha ayudado a casarme. El Señor me ha ayudado a tener mis hijos. El Señor me ha bendecido en esto y en aquello. El Señor me ha bendecido con una buena salud. El Señor me ha bendecido con un trabajo. El Señor me ha bendecido con una salud. El Señor me ha bendecido con este y aquello. Con vecinos buenos, con personas maravillosas. El Señor me ha bendecido en este o aquello.
¿qué voy a dar a mi Dios? Preparándose. Recordamos lo que ocurrió en el libro de Génesis capítulo 14. Había un sacerdote del Altísimo, Melquisedec. Abraham estaba regresando de una guerra, encontrándose con el sacerdote. Él dio el décimo de lo que él ha logrado. El sacerdote le bendijo. Abraham, blessings are mine. Abraham, blessings are mine. I am blessed in the morning, I am blessed in the evening. Abraham, blessings are mine. La bendición de Abraham son mías. Yo soy bendecido por la mañana, por la tarde y por la noche, recibiendo la bendición. Porque ¿qué voy a dar la bendición? Preparándonos para ayudar y para apoyar las obras de la iglesia. No tiene que ser algo que se habla tanto, sino algo que procede desde el corazón de alguien. Es una preparación para los misterios de la salvación. Porque durante los misterios de la salvación, de la celebración de los misterios de la salvación, durante el tiempo de ofratorio, uno ofrece lo que uno tiene y lo que uno es a nuestro Dios. Y el sacerdote empieza a recoger todo para presentar todo a nuestro Dios. Una ofrenda agradable ante nuestro Dios. Es parte de la preparación para la celebración litúrgica. Preparándose, por ejemplo, en nuestra iglesia de Sagrado Corazón, sabemos, cuando regresamos, ahora no tenemos tiempo, no tenemos problemas de aparcamiento. El aparcamiento está muy vacío porque nadie viene. Pero cuando se abren las puertas de la iglesia, habrá más gente viniendo a la iglesia otra vez. Uno puede prepararse mentalmente. Hay problema de aparcamiento en Sagrado Corazón. Voy a ir un poquito temprano o voy a parquear fuera de la iglesia y voy a caminar desde nuestros vecinos allí. Uno deja su coche y viniendo, preparándose. Puede ser con un rezo de rosario o un rezo de una oración pequeñita yendo a la iglesia. Preparándose tranquilamente, mentalmente, psicológicamente. Hoy es el domingo donde vamos a ayudar al food pantry, por ejemplo. Tú preparas, ¿qué voy a dar a los pobres en esta semana? Y el primer domingo de mes, nosotros damos bendiciones a los que celebran sus cumpleaños, a los que celebran sus aniversarios. Por ejemplo, en este mes de mayo, este domingo pasado hemos bendecido a los que celebran sus cumpleaños en el mes de mayo, en el mes de 5 meses del año, y los que celebran aniversarios. Entonces uno se prepara. Mi cumpleaños es, por ejemplo, mayo 17, y este domingo primero vamos a recibir bendición. Tú preparas a ti mismo. Porque Santo Tomás de Aquino decía, lo que uno recibe depende del modo de que recibe. Muy importante. La calidad de que tú recibes depende de la disposición que uno da. Entonces, si tú preparas, entonces tú vas a recibir gracia sobre gracia. Es como cuando éramos niños, vamos allí en el mar para recoger agua. Si tú tienes una canasta grande, tú recibes más. Y si tú tienes algo muy pequeñito, no, tú vas a recibir algo muy pequeñito también. Entonces, la manera que tú preparas significa la calidad de bendición. Porque el Señor está derramando sus bendiciones, pero uno tiene que quedarse listos para recibir la bendición de nuestro Dios. Y se prepara también espiritualmente.
Con la Sagrada Escritura, uno puede, como he dicho, leer las lecturas. Sobre todo en este tiempo de Pascua, nuestras primeras lecturas vienen del libro de los Hechos de los Apóstoles. Uno puede leer este libro precioso del Nuevo Testamento, como he explicado esta tarde. En los Hechos, capítulo 1, versículo 1, este libro fue dirigido a un hombre que se llama Teofilio. Tío, que es Dios, y Filos, que es amor. Los que aman a nuestro Dios. Entonces tú preparas, léelo un poquito, la primera lectura, y entras en lo que significa las lecciones que la lectura quiere darnos. Se prepara también con el Evangelio. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio? ¿Qué me están comunicando este mensaje? ¿Cómo vamos a vivir este mensaje en nuestra familia? Uno puede prepararse también a través de las virtudes teologales, virtudes de fe, de caridad, o de fe, de esperanza y de caridad. Preguntándote, ¿cómo es mi fe hacia mi Dios? En Romanos capítulo 5, versículo 1, Pablo hizo una referencia a la fe que hemos de tener. O si uno lee el libro de los Hebreos capítulo 11, ahí nos cuenta lo que significa la fe. Uno puede pedir, Señor, dame más fe. Los apóstoles dijeron en Lucas capítulo 17, versículo 1, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, ayúdame a tener fe en lo que vamos a celebrar en la Santa Misa. Tener fe que Jesús está en el sacramento de la Eucaristía, en su cuerpo y su sangre y su divinidad, que Él está verdaderamente en la Eucaristía, que Él es nuestro Dios. Uno puede pedir, preparándose con esta virtud de la fe, Señor, aumenta mi fe, ayúdame a tener más en lo invisibles de nuestras vidas. Cada día, cada domingo, cuando rezamos el credo, decimos, creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible. Entonces, lo que no podemos entender era San Anselmo, que decía que teología es fides querens intellectum, la fe que busca entenderse. Muy importante, entender mi vida, entender lo que está ocurriendo en el mundo de hoy, con ojos de fe. Coronavirus, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el mundo de hoy. ¿Por qué estamos en la casa? ¿Por qué todo el mundo está cerrado en sus casas? Por una enfermedad, teniendo fe y diciendo, Señor, tú sabes todo. Sabemos que tú nos has prometido en el libro del profeta Jeremías 29, 11. Tú tienes un plan para la humanidad, un plan que vivamos. Tú puedes recordar lo que San Ireneo decía, que la gloria de Dios es que el hombre viva, que las mujeres vivan, que el Señor quiere que vivamos, que aunque hay una enfermedad, el Señor sigue siendo el Señor de la vida. Teniendo fe en Dios, en las promesas de nuestro Dios, en cuando uno se prepara para venir a la Santa Misa. Y también teniendo la esperanza en Dios, que hay esperanza. Nuestro obispo Gerardo Banks siempre nos invita, utilizando las palabras de Junipero Serra, siempre adelante. Always forward. Que nosotros podemos caminar, que habrá una luz a fin de las oscuridades. Habrá
una luz grande, esperanza, que todo va a salir bien. En mi pueblo, ellos dicen, en inglés, it is well. Va a ser bueno. It is well, it is well. With my soul, it is well. It is well with my soul. Está bien con mi alma, está bien con mi alma. Está bien, it's well. Aunque estamos con problemas, cuando voy a la Santa Misa it's well. Con mi alma está bien, con mi cuerpo también, porque nosotros creemos que hay una unidad entre el cuerpo y el alma. No queremos causar problemas que un filósofo antiguo, Platón, causó dividiendo el alma y el cuerpo. Para él, el cuerpo es de mucho menos importante. Pero en la Iglesia Católica no, el cuerpo es importante. Hagamos lo que llamamos la teología del cuerpo. El cuerpo es precioso. En la Iglesia Católica no solamente creemos en la inmortalidad del alma, sino en la resurrección de la carne. La Iglesia Católica crea por la resurrección de Cristo, se cambia todo sobre el sentido del cuerpo. Hoy se habla mucho sobre la teología del cuerpo. A través de nuestros cuerpos podemos hacer muchas cosas. Uno baila, uno canta, uno levanta sus manos, como Moisés levantó su mano en el libro de los Números, y sus ayudantes estaban soportando, apoyándole cuando él estaba orando. Con nuestras manos, con nuestras bocas podemos orar. Entonces el cuerpo es un vehículo para la gloria de nuestro Dios. Muy importante. Entonces, teniendo esperanza que todo va a salir bien, va a ser buen con mi alma y con todo ser. Y luego la caridad, preparándose. Voy a ser muy caritativa con la gente. Una sonrisa, una iglesia que da bienvenido. Por ejemplo, en la iglesia de Sagrado Corazón, en inglés decimos, is a welcoming church. Una iglesia que da bienvenido a todos. Una iglesia donde todos se encuentran su espacio. Entonces tú preparas con la caridad, con un corazón bondadoso. Voy a la iglesia, voy a la Santa Misa, voy a practicar la caridad con las personas. Una sonrisa cuando uno viene. El Papa Francisco nos ha dicho, no tienes que venir a la iglesia con una cara de alguien que está regresando de un funeral. La Santa Misa no es un funeral, es la celebración de la resurrección. Sí, la pasión y la resurrección, los dos van juntos en la Iglesia Católica. Entonces, cuando venimos, tenemos que venir con una cara de los que creen en la resurrección, no una cara como los saduceos. En inglés podemos traducir esta palabra o este nombre literalmente como Sadducees, personas que siempre están enojados. Los saduceos nunca creían en la resurrección, por eso eran personas que estaban siempre enojados. Este no tiene que ser nuestro perfil espiritual cuando venimos a la Santa Misa. Llegando a la Santa Misa, la iglesia en sí mismo nos habla de algo trascendente. Entrando en la iglesia hay una puerta. Recordamos que la Santísima Virgen María es la puerta del cielo. Entrando en una puerta es como entrar en el cielo. Cuando uno entra en la iglesia con las imágenes de los santos, con las decoraciones, viendo las velas, viendo el altar, viendo todo lo que está en la iglesia, es como entrar en el cielo. Entonces, cuando tú estás entrando en lo que se puede decir en el Antiguo Testamento de Ark, de Noah's Ark, que significa la iglesia. Arca de Noah. Estás entrando en un espacio sagrado. Entonces, uno va a ser reverente. Aquí es la casa de Dios.
es la puerta del cielo, como Jacob en el libro de Génesis indicó la puerta del cielo. Tú entras con una reverencia a la iglesia. Aquí es la casa de Dios. Es como entrar en la casa de un presidente de Estados Unidos o de cualquier país. ¡Wow! Un palacio de un rey. Uno tiene que quedarse y venir con dignidad. Y nosotros venimos como somos, porque el Señor nos quiere igual. Venimos a la casa del Señor. Y todos están invitados. Recordamos que en el Evangelio había el tiempo que los apóstoles quieren prevenir a los niños acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Jesús decía, no les previene, déjales para que acercan a mí. Todo el mundo pueda acercarse a nuestro Dios en la iglesia. Es una casa para todos, viniendo con alegría. Las familias viniendo juntos a la casa del Señor. Como hemos dicho en Salmo 122, qué alegría tengo cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Cuando venimos, entramos en una familia nueva. De la familia doméstica a la iglesia, familia grande que es la iglesia. Entonces entramos con una sonrisa, entrando en la casa del Señor, encontrándonos con nuestros hermanos y hermanas. En la iglesia, Jesús se hace presente en 4 maneras. En el libro de Sacrosanctum Concilium, sobre la liturgia, se dice que Jesús está presente en 4 maneras. Primeramente, Él está presente en el pueblo que se juntan. Recordamos que Jesús decía, donde hay 2 o 3 personas uniéndose en mi nombre, ahí estoy. Entonces, cuando entramos, el Señor Jesús está en el pueblo, en las personas, en los pobres, en los enfermos, en los ancianos. Jesús está. Y lo que yo hago siempre, cuando estamos en la misa, en la iglesia grande, yo voy saludando a los ancianos y los que yo veo muy delicados de su salud. Yo voy saludándoles. Muy interesante para compartir la alegría del Señor con ellos. Preguntándoles, mamá, ¿cómo estás? Papá, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ellos me platican un poquito. Muy interesante. Con una voz baja, una mirada muy profunda de fe, dándoles esperanza que necesitan viniendo a la casa de su papá. Entonces es el lugar para todos. Y todos nosotros podemos dar bienvenidos a otros, como en la iglesia de Sagrado Corazón, manteniendo también el silencio que es el lenguaje de Dios. El silencio es el lenguaje de Dios, sabiendo que estamos en un espacio diferente. No es un parque, no es un teatro, no es un campo de fútbol, es una iglesia. Cuando éramos niños, nuestros papás nos enseñaron cómo se entra en la iglesia. Entonces, los papás, en este tiempo de coronavirus, de cuarentena que tenemos, tenéis que reeducar, reinstruir, otra vez, enseñar a los niños. Cuando regresemos a la iglesia, tenemos que ser reverentes. Empieza en la familia, enseñándoles lo que es la cruz y la imagen de la Santísima Virgen María, o las imágenes de los santos, cómo se entra en la iglesia. Preparándose para regresar es un punto importante. Entonces Jesús se hace presente también en la liturgia de la palabra. En el libro del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, del Evangelio, Jesús se hace presente. Y Él, durante el Evangelio, Él nos habla. Era el Papa Francisco que decía que los evangelios son las predicaciones de Jesús. Cuando se lea el evangelio, ponemos de pie. Es como estamos ante nuestro Señor, como los soldados ante el capitán. Jesús es el celebrante. El sacerdote están representando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ponemos de pie cuando el diácono o el sacerdote está leyendo el evangelio, porque Jesús nos está hablando en el evangelio. Pero muy importante. Y luego sentamos como las personas sentaron en el libro
en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, a partir del versículo 1, se sentaron en el sermón de la montaña y Jesús empezó a explicar la palabra de Dios a ellos. Así es lo que llamamos la homilía. Jesús está presente en la palabra que da la vida, escuchando la palabra de Dios, porque la fe viene desde la escucha. San Pablo decía esto. Tenemos que escuchar. Es el comienzo de fe que podemos tener en la palabra de Dios. Y luego Jesús se hace presente en el sacerdote que está celebrando, lo que llamamos el sacerdote ex acta Christus, otro Cristo. Él está presente porque Él va a decir, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. El sacerdote es una víctima, según la Sagrada Escritura. Es una víctima. Y también según el libro que Futunjection, a priest is not his own. Un sacerdote es una víctima. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Por eso, como el domingo pasado, el buen pastor es el que da su vida por sus ovejas. El sacerdote tiene que dar su vida para el bien de sus ovejas. Era San José Escribá que decía, un sacerdote que todo el día tiene que trabajar mucho, que anoche un sacerdote tiene que regresar a su casa muy cansado. Si un sacerdote no está cansado, cuando se termina el día, ese sacerdote tiene que ir a confesarse a Papa en Roma, porque un sacerdote tiene que regresar cansadísimo, porque ha trabajado para la viña del Señor. Pero tenemos que cuidar también nuestra salud en el mundo que vivimos. Pero es importante saber que el sacerdote es una víctima. Y luego, eso está presente en una manera mayor en la Eucaristía. 4 maneras. La Eucaristía, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. La Eucaristía es la fuente y la suma de la vida cristiana. El sacerdote está muy presente en la Eucaristía. Son cuatro maneras en el pueblo, en la palabra de Dios, en los sacerdotes y en la Eucaristía. Cristo se hace presente. Para terminar, porque yo sé que el tiempo no nos alcanza mucho, una cosa que yo quiero decirles, preparándonos significa también preparando la iglesia. Y la semana que viene vamos a continuar. ¿Cómo nosotros podemos cooperar en preparando el sitio de culto? De culto. Es un ejemplo muy significante y muy cercano de nosotros. Las personas que han donado las flores durante este Pascua, Verónica y Liz, para mí es una gracia, es un privilegio grande que los flores que he comprado están en el lugar de culto. ¡Wow! Que el mantel que he dado a la iglesia, que he comprado en México, en El Salvador, es el mantel que estamos utilizando para la Santa Misa. ¡Wow! ¡Wow! Que la vela que he donado a mi iglesia es lo que se utiliza en la iglesia del Sagrado Corazón. ¡Wow! Que los flores que he donado, que los pañuelos es lo que están utilizando. Que aunque sea algo así, que los sacerdotes usen un vaso para ponerle el agua, es lo que se utiliza en la iglesia del Sagrado Corazón. Yo puedo morir, pero este puede quedar. Yo puedo morir, pero los manteles pueden quedar. El altar puede quedar. Yo no estoy aquí. Hay una silla en la iglesia del Sagrado Corazón donde está mi nombre, donado por la familia Romero, donado por la familia Aguila, donado por la familia este y aquello, por esta persona, aquella persona. ¡Wow! Este es preparando el sitio para las celebraciones. Entonces,
y tú se identificas con tu iglesia. Tu iglesia no va a ser un sitio extraño. Ahora es como tu hogar. ¡Wow! Tu hogar. ¡Wow! Uno puede decir, yo voy a dar el dinero para el incienso que se van a utilizar en la iglesia todo el año. ¡Wow! El incienso. Este no es cuestión de budget, no. Este es lo que yo quiero donar. Dame cuánto se cuesta el incienso que se van a utilizar. Uno puede hablar con Ricardo, Mary o Heli. ¿Cuál es cuánto? Uno se compra. Este es ofreciéndose a Dios. Cuando el sacerdote está dando el incienso, uno dice, oh, thank you, Jesus. Gracias por el privilegio. Gracias por ayudarme. Gracias. ¿Quién soy yo? ¡Hey! ¿Quién soy yo? Que yo puedo ofrecer algo a mi Dios. Era lo que Isabel decía cuando la Santísima Virgen María llegó a su casa. ¿Quién soy yo? Que la madre de mi Señor va a venir a visitarme. ¿Quién soy yo? Que yo puedo contribuir algo. Que yo puedo servir a la iglesia, como monaguillo, como monaguilla. ¿Quién soy yo que voy a ser lectora? ¿Quién soy yo que voy a servir el cuerpo y la sangre de Cristo en la iglesia? ¿Quién soy yo? En mi caso, que soy sacerdote, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién? Yo soy nadie, pero el Señor es todo. Pero Él me ha dejado a servirle en su iglesia. Era la alegría de los santos. Era la alegría de los hombres y mujeres justos, porque ellos contribuyeron. Entonces, en la semana que viene vamos a platicar de este un poquito más para que podamos ubicarnos en los Señor. Preparándonos espiritualmente. Hay personas que oran toda la noche de sábado para las personas que van a venir a la Santa Misa. Antes de que yo celebre la Santa Misa en mi hora santa, yo hablo de la iglesia. Y a Dios sobre mi iglesia. Señor, los que escuchan esta palabra, que ellos encuentran aliento espiritual. Que ellos sepan, como Pedro sabía, Señor, ¿a dónde vamos? Tú tienes la palabra de vida eterna. Que las personas que escuchan la palabra, que vienen a la Santa Misa, pueden decir, Señor, ¿a dónde vamos? Hemos encontrado a ti. La gente está yendo a Las Vegas, a otros lugares, porque no han encontrado a su Señor. Cuando se encuentran a su Señor, queridos hermanos y hermanas, ellos van menos a las cantinas. Ellos van menos a donde se gastan dineritos. Ellos van menos allí en Las Vegas, donde se echan dinero en la máquina. Cuando se encuentran con el Señor, van a ser como Agustín. Agustín nunca salía afuera, entonces él empezó de quedarse dentro, porque el Señor está dentro. Pero cuando uno no tiene al Señor, uno va. Cada semana me voy aquí, me voy allí, me voy a las vacaciones, me voy así, porque no ha encontrado el sitio en la casa de nuestro Dios. Que nuestro Dios nos bendiga. Que el momento que vamos a compartir en la semana que viene sea un momento bonito. Ahora los toca, si tienen preguntas, para que terminamos la noche con mucha felicidad. Gracias Padre. Mientras que él sigue en la pantalla, aquí el equipo que teníamos no estuvo funcionando. Tenemos a varias personas que se conectaron por el Zoom. Pongan la mano, no sé si saben cómo ponerle ahí para hacer una pregunta. Si hay alguien que quiera hacerle una pregunta ahorita al Padre, no va a salir en imagen, pero yo sí lo estoy mirando, el Padre no los está mirando, pero él todavía sí en pantalla. ¿Quién quiere hacer una pregunta? A ver, levanten la mano. Tenemos a Irma, a Ana Navas de SEA, tenemos a María Saifon, Matthew Patrusek. A ver quién hace pregunta. No creo que están levantando mano. Vamos a escoger una persona para que... Si le hacen unmute, déjenle hago unmute. Le voy a hacer unmute a Irma Morales. A ver si la alcanzamos a escuchar. Unmute. A ver,
Irma. Sí, buenas tardes, sí, Ricardo. La plática es muy interesante. Cómo ser iglesia me llamó mucho. Yo también salen las lágrimas de que cómo seguir adelante nosotros como iglesia, ¿verdad? Y mirar que somos parte de apoyar a nuestra parroquia con todo lo que ustedes están haciendo, siendo iglesia, es donando y darnos, viviendo la necesidad que hay para compartir, de tomarse todo ese tiempo que el Padre está dando para nosotros, la tecnología que están usando. Yo estoy muy contenta e invito a todos a de veras a ser parte de esa iglesia en apoyar la necesidad que hay ahorita, más en ese tiempo, y para que se nos dé a nosotros ese alimento espiritual. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Padre, por su tiempo. Gracias, Ricardo, Mauricio, por todo lo que se toman en estar aquí. Es algo que nos llega al corazón y pues compartirlo con los demás comunidad. Muchas gracias. Gracias, Emma, por todo el trabajo que tú estás haciendo en el grupo de oración Cristo Rey. Vamos a seguir conociendo a nuestro Dios con los medios que nos pone en nuestro alcance en este momento. Estamos muy contentos que la tecnología nos está ayudando a llegar a todos nosotros. Estoy escuchándote perfectamente, Emma. Ese es un regalo grande, que el Señor sigue bendiciéndote y sigues también siendo la alegría en el servicio que el Señor te ha dado. Gracias. Nada más para dar información también, o que ahorita vamos con el profesor. Este video se está siendo grabado en alta definición porque sabemos que por ahí personas no se podían conectar muy bien. Después se va a subir al canal de YouTube para que puedan mirarlo en su totalidad en alta definición. Vamos ahora con el profesor, a ver si se le puede hacer unmute aquí. Adelante, profesor, le escuchamos. Hola, Padre Ben, ¿cómo estás? Muy bien, prof. Es una alegría a tenerte escuchando. Wow, yo estoy hablando ante un profesor. Gracias. Somos los estudiantes ahora. Te vamos a dar una evaluación muy buena. Gracias. Al obispo y al Señor. Ok, gracias, hermano. Te queremos preguntar un consejo nosotros estamos orando mucho rosario ahora, el Divina Misericordia, pero ¿tienes otros consejos de oraciones que son particularmente importantes para orar en este momento tan difícil? Gracias, hermano. En los momentos difíciles nos invita a orar más. A mí me gusta una cosa que ocurrió durante la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Lucas decía que cuando Jesús está sufriendo, Él oró más. Me tocó mucho. Cuando Él estaba sufriendo mucho, Él oró más. Entonces tiene que ser secreto de nosotros. Gracias que tu familia está orando el rosario y la divina corona de la divina misericordia. Los salmos son muy preciosos, hermano. Como tú eres un profesor, tú sabes que San Agustín hizo comentarios sobre los salmos. Los salmos son joyas, oraciones del Antiguo Testamento que puede acompañarnos. Salmo 23, que hemos leído y orado con el domingo pasado. El Señor es mi pastor, nada me falta. Es una oración muy fuerte, muy importante. El Salmo 121, ¿dónde viene mi auxilio? Mi auxilio viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Salmo 118 es sobre todo versículo 17. Yo no voy a morir, yo viviré para alabar a mi Dios. Salmo 118 es un salmo que recomiendo a la gente, sobre todo en este tiempo. Salmo 91, que el Señor nos protege, que Él ha mandado sus ángeles para proteger a su pueblo. Es un salmo importante en este tiempo. Entonces, orar con la Biblia. Por ejemplo, tú tienes tus hijos muy excelentes. Empezar de hacer lo que llamamos that is what we call it, divina, rezando con la Biblia. Lección divina, es muy importante. Por ejemplo, tú puedes hacer algunos comentarios. Tiene 4 pasos: de leer, de meditar, de contemplar y de orar. Entonces, uno puede utilizar la Biblia como
una base para oración, lo que llamamos el elección divino, recomendando por Papa Benedicto. Es la oración muy famosa de Papa Benedicto XVI, porque él le gusta mucho los monjes. Él tiene una conexión con los monjes Benedicto XVI. Entonces es la oración de los monjes y de las monjas. Yo recé mis salmos, por ejemplo, en el breviario, y este es muy importante. Ahora que no tenemos el Santísimo, los jueves tenemos oración al Santísimo aquí a las 12, pero uno también puede utilizar la Santa Cruz como mirando a Jesús, quedando 1 hora o 30 minutos, fijándose a nuestro Señor Jesucristo. Puede ser también una manera de hacer una adoración a la cruz de nuestro Dios. También Vía Crucis, sobre todo los viernes, no solamente los viernes de Cuaresma, pero los viernes uno puede añadir estas oraciones. Con estas, me parece, uno vaya llenándose con el Espíritu de nuestro Dios. Pero gracias, profesor. Los sabios buscan a Dios. Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias. Vamos con, creo que Gaby hizo unmute. No sé si tiene pregunta, Gaby. ¿Le escuchamos? Bueno, de hecho la pregunta que hizo el profesor Matthew, bueno, hola padre, ¿cómo está primero? Muy bien, Gabriela. Era parte de lo que yo quería preguntar. Creo que por esa parte ya me quedó pues la respuesta. Yes. Y quiero aprovechar, Padre Ben, para darle las gracias, ¿verdad? Por pues estar siempre tan cerca de la comunidad. Gracias por todo su apoyo, por todo su tiempo, por todo su trabajo. Gracias. Estamos orando mucho por usted, por Padre Eduardo, por Padre Julián y por toda la comunidad de la iglesia. Gracias a Mauricio, a Ricardo y a todos los que lo están apoyando. De corazón, muchísimas gracias. Porque en lo personal, para mí, para mi familia, ha sido de mucho apoyo, de mucha fuerza espiritual, y que el Señor les bendiga y les siga dando esa mucha fortaleza física, pero sobre todo espiritual. Gracias. Y los queremos mucho, los extrañamos mucho. Gracias, nos vemos dentro de poco. Gracias. Gracias, Gabriela, y saludos de mi parte a tu familia. Vamos a otra pregunta. ¿Quién tenemos? Creo que el señor Mauricio quiere hacer una pregunta. Muy buenas noches, padres. Gracias. La pregunta en sí, sabemos que el Jueves Santos fue la institución de la Eucaristía, la Santa Cena, ¿verdad? Yeah. Lo cual reconocemos que el primero en levantarse a la mesa o de la mesa fue Judas. ¿Cómo usted puede dirigirse a la comunidad nuestra del Sagrado Corazón y hablarles desde su corazón a sus corazones la importancia de quedarse esperando hasta la bendición final del sacerdote? Gracias, Mauricio, por el trabajo que tú estás llevando a cabo en nuestra iglesia, aquí como nuestro coordinador. Muchísimas gracias. Es interesante la pregunta que él me ha hecho, sobre todo lo que ocurrió durante la primera misa que Jesús celebró con sus apóstoles, donde él ordenó también a sus apóstoles sacerdotes, y porque no se puede hablar de la Eucaristía sin hablar del sacramento de orden sacerdotal, porque los dos van juntos. Por eso el sacerdote tiene que amar la Eucaristía. Y el caso de Judas era un caso muy desagradable, que él salió. Jesús hizo todo, pero él no quería. Jesús a cierto punto diole también el pan en la boca, el signo del amor, porque los que se casan siempre da comida al otro en una manera más especial. Como Mauricio, me parece tú lo hiciste hace 35 años, cuando casaste con tu mujer, tú le das el cake, y ella te dio el cake. Es lo que ellos hagan, es lo que Jesús hizo, pero Judas, su corazón estaba muy duro. Estaba muy duro. Entonces, saliendo de la misa, antes de que terminamos la misa,
es falta de respeto a nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que circunstancias pueden cambiar. Si hay alguien que está enfermo, se entienden. Pero en una situación normal, uno tiene que esperar hasta el final. Yo sé que en nuestra iglesia de Sagrado Corazón a veces la misa dura un poquito más, pero estamos haciendo el esfuerzo para terminar la Santa Misa. Pero también, sí, cuando vamos ahí en movies, para mirar en el teatro, la gente se queda. Y luego se empiezan a comentar lo que han visto. Tiene que ser lo que hemos de hacer los domingos, después de comentar fuera con nuestros hijos lo que hemos vivido. Entonces, es importante que no seamos como Judas, porque él, sabemos su historia terminó de una manera desagradable. Que no creemos que nuestra historia termina así. Entonces, por favor, la fidelidad es importante. Uno tiene que expresar por perseverancia. Estas cosas hablan mucho de nosotros. Por ejemplo, ahora la gente no quiere aguantar nada. En el matrimonio, si las cosas no van bien, me voy a separarme. Porque a veces se produzca porque no tenemos paciencia. La virtud de paciencia, de orar para quedar con la comunidad es importante. La comunidad es importante para la salvación de todos nosotros. Okay. Gracias a todos los que nos han seguido hoy. Invita a tus hermanos y hermanas que nos acompañen el martes que viene a las 7 para este encuentro tan bello que nos ayuda a conocer un poquito más la iglesia y lo que hemos de hacer. Vamos a terminar rezando y agradeciendo a nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, te agradecemos por habernos reunido esta tarde con tantos hermanos y hermanas que están ahora en las casas, en la iglesia doméstica, conectándose con la iglesia grande que es la familia de Dios aquí en Rancho Cucamonga. Bendíceles. Que esta semana sea una semana espléndida, que a través de su fe, de su esperanza y de su caridad, que se termina este tiempo de coronavirus. Un enemigo que nos han venido encima, Dios. Señor, ayúdanos. Haga que tu pueblo pueda recibir la vida que viene de ti. Que se termina este momento de tristeza para que podamos gozar de tu presencia todos los días de nuestras vidas. Que nuestro Señor los bendiga y que el Señor bendiga a vuestras familias. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.